Continuamos con todos ustedes aquí en A Tiempo y vamos a conversar con una persona que, bueno, nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Estaba pensando ahorita eso, de cuando... Cubierto la fuente política, bueno, toda mi vida he Sí, cubierto fuente política y bueno, pero Ramón además Guillermo es recuerdo en aquel canal que había que quedaba en Omnivisión. Omnivisión, que tenía un programa. Tiene un Recuerdo, y programa claro, y la radio, además. con Ramón Con Pasquier, en Ramón, sí, paz señor, que paz descanse. Oye, programa divertidísimo. gran tipo. Sí. Y ¿cómo se llama? Y también en la radio estuviste. De radio mucho En Radio tiempo. Capital un buen rato, Sí, sí. y aquí, por supuesto, que Sí, esta es mi casa. pero Hace muchísimo hablando tiempo. Ah, no, Radio Capital comencé allí. hace un buen rato. En Radio Capital, bueno, comenzamos una y yo chiquito, de 22, 23 Sí, años, así es. jovencito. Así es. Bueno, tenemos a Ramón Guillermo Velé, ustedes ya lo escucharon, abogado, doctor en Ciencias Políticas, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, profesor de posgrado de la Universidad Metropolitana, y me decía que tu hijo, Es mi decano. es tu decano. Es mi decano ahora, sí, señor. Qué particular, qué ya chévere. nos tocó así. Yo soy un viejo profesor de la universidad, pero eres el decano. Así es. Mira, Ramón Guillermo, a propósito de las investigaciones que han hecho ustedes en el Instituto de Estudios Parlamentarios, entiendo que hace poco incluso participaste en un foro sobre primarias. Y es interesante este fenómeno de las primarias, porque... A ver, la oposición tiene ese reto de las primarias, pero hay distintos tipos de primarias. Hay primarias con segunda vuelta. Esa experiencia de primarias, ¿qué cosas buenas aporta y qué heridas también deja, ¿no? Porque Claro. no todo es color de rosa. No, así es. Fíjate, nosotros, planteado el tema, pensamos, mira, este es un tema significativo y es conveniente verlo con calma. Entonces, planificamos 3 foros. El primero ya lo hicimos, que es sobre experiencias de primarias. Y participaron un político colombiano que contó la experiencia de Colombia, un chileno que contó la experiencia de Chile, y participé yo contando la experiencia que tuvimos en Venezuela en 2012. ¿no? Lo común entre estas 3 es que no son primarias obligatorias, como es en el caso de Argentina. Que la ley electoral impone la primaria. En el caso de esos países no es así, pero en el caso de esos países está regulada legalmente y entonces cuando los actores políticos deciden hacer primaria, el órgano electoral los regula. En el caso nuestro no es así. Entonces, aquí tuvimos, la experiencia que tuvimos, ¿cuál fue? En 2012. Habíamos hecho primero un ensayo pequeño para 2010 con un grupo de primarias en las parlamentarias, pero después en 2012 hicimos una cosa grande, una primaria para todo, para candidato presidencial, candidato a gobernador, candidato a alcalde en todo el país. Y la verdad es que el resultado fue exitoso. Bueno, votaron 3.056.000 personas. Hicimos con apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, aunque la organización fue de la Comisión Electoral de Primarias, que era un grupo de independientes, que se buscó gente no afiliada a los partidos que sirviera de árbitro a la primaria. Ellos designaron inclusive con toda autonomía las juntas regionales en la misma idea de gente independiente de cada lugar. Y fíjate tú, ahí hubo 1.108 candidatos, de los cuales 112 fueron por iniciativa propia, así que no eran candidatos a ningún partido. Los que recogieron su firma, hicieron su contribución, porque se hizo... ¿Cómo se pagaba una primaria? Con una vaca. Se hizo una vaca entre los candidatos para poder pagar todos los gastos que eso acarrea. Y entonces, de esa cantidad de candidatos, bueno, 300 y tantos cargos en disputa, mira, solamente 3 presentaron recursos de reclamo, 1 solo llegó hasta el final. Y una cosa que es muy interesante, hubo Plan República y no hubo ningún incidente, ni uno solo en todo el país, entre los electores y los vigilantes o entre los funcionarios electorales nuestros, que eran los que estaban cubriendo y la gente que cuidaba la seguridad. Lo cierto es que fue una experiencia bastante interesante. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Bueno, no es que hagamos una igual ahora, no, hay que hacer una mejor. Parecida además a las demandas. ¿Por qué? Porque actualmente ninguna de las coaliciones opositoras, aunque hay una que sea más grande que las otras, como se sabe, sin embargo ninguna representa a toda la oposición. Pero además
dado que el país está mayoritariamente descontento, hay también una brecha muy grande entre los actores políticos que buscan expresar ese descontento y el grueso del descontento nacional, que es mucho más ancho. Es que te voy a decir una cosa, el descontento como que es con todos. No, pero así es. Oficialismo y oposición. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo, Sí. porque por distintos grados de frustración, de decepción, hay un gran desapego, y además por una cosa, yo creo que es un efecto secundario positivo de un hecho negativo. Es decir, el fracaso de la política y además la reducción drástica de la acción estatal, que significa servicios inexistentes, si policías que solo existen eventualmente o son noticias por la matraca, ese tipo de cosas, ha hecho que la gente piense, yo resuelvo la cosa por mi cuenta. Y ha generado una independencia de la política y del Estado que yo creo que es positiva como efecto secundario. Claro, es por las malas razones, Sí. pero tiene un efecto secundario positivo, que es que la gente se independiza de la política, y yo creo que puede ser más crítica y más exigente. Algunos hablan de la italianización de la política venezolana, que la política va por una parte y la gente por otra. Y puede ser, pero fíjate tú que en el caso de Italia, eso es interesante, pero en el caso, como metáfora, ¿no? Pero en el caso de Italia hay una cosa que es interesante, que es que los problemas políticos afectan poco al aparato del Estado. Sí. Es decir, ellos han desarrollado, después de la guerra, desarrollaron un aparato administrativo profesional, permanente, que en realidad casi no cambia cuando cambian los gobiernos. Va solo. Y eso a mí me pasó una vez, por ejemplo, en Bélgica. Yo estaba en Bélgica de visita, por una cosa en la Unión Europea, y entonces veo que va a haber una manifestación. ¿Esto qué es? ¿Por qué están protestando? Porque no hay gobierno. La gente está reclamando que los políticos no se ponen de acuerdo para formar gobierno en el Parlamento. Bueno, no había gobierno, pero había policía. Y aquello funcionaba. Pero había correo y las cartas llegaban y había seguridad. Claro, digamos que esto es una, como dices tú, pues una metáfora. Ahora, pero es que tiene mucha importancia lo que acabas de decir, porque el desafío que tenemos los venezolanos ahora en el sector político, ciertamente, y en la sociedad, es que haya Estado. Que reconstruyamos un Estado que funcione para todos. Porque que no haya Estado es un problema muy serio, Marisabel. Es serísimo. Bueno, que lo vemos en todo. Es decir, cualquier disputa judicial hay que arreglarla por vías externas de arbitraje, porque no se confía en los jueces. No se confía nadie llama a la policía para que le arregle un problema, porque tiene más miedo a la policía que a los ladrones. Bueno, eso es un problema muy serio, y eso es inexistencia del Estado. Reinstitucionalizar. Ahora, retomando el tema Sí. de las primarias, Vamos. Ramón Guillermo, fíjate que tú hablas de estas primarias que en su momento fueron exitosas, pero en Venezuela ahorita la situación, como has definido, como has explicado, no es la misma. Y muchos hablan de la necesidad de una primaria con segunda vuelta. Bueno, precisamente por el fraccionamiento, por la cantidad de sectores, de grupos políticos, incluso de personas que aspiran a cargo. ¿Qué piensas tú de estas primarias con segunda vuelta? Tú sabes que en la política hay que buscar el modo de hacer posible lo que es necesario. Y aquí hay el mundo alternativo al gobierno, la oposición o las oposiciones, tienen, yo creo, 3 retos principales. La primaria, que es la escogencia de sus candidatos, es uno de ellos, un método para escoger los candidatos. Pero hay otros 2 retos que son muy, muy importantes. El reto, por supuesto, de la estrategia, una estrategia consensuada, que además que no sea intermitente, que sea sostenida para que sea creíble, porque esa intermitencia en la estrategia genera desconfianza, la ha generado, y que se olvide del inmediatismo, de la promesa de que es de hoy para mañana todo. Y en segundo lugar, la cuestión del mensaje, que no es cosa menor, porque se refiere a, bueno, ¿qué significa el cambio? Así, votar mañana por un candidato o una candidata de oposición, ¿es para qué? ¿Sí? ¿Cuál es la ilusión, la promesa de futuro que se hace? Porque ahorita lo que los venezolanos sienten es que
el gobierno no tiene promesa de futuro. La promesa de futuro de Maduro es mantenerse. Y la oposición, la gente no sabe qué significa. Entonces, darle significado a eso es un desafío importante, muy importante. Entonces, en cuanto al método, tú tienes, hay que buscar, yo creo que el mejor método posible. Y posible significa que sea realizable en la práctica. Por ejemplo, la doble vuelta, que parece una cosa lógica, dada la dispersión actual. No sabemos, por cierto, si esa dispersión la va a haber luego. La dispersión, por cierto, es un fenómeno que existe en todas partes. No me consuelo, ¿no? Es un problema muy serio de la democracia, la fragmentación que ha habido. Se ve en Perú, por cierto, no tanto en Brasil, que se ve muy concentrado todo alrededor de dos, pero se vio en Colombia. Es muy frecuente ya. Ahora, hacer una elección a 2 vueltas significa hacer 2 elecciones. Significa el doble del gasto. Y esos recursos tienen que salir de alguna parte. Porque eso no es barato. Entonces, en un país que al mismo tiempo está en una situación económica como la que está, esas cosas hay que pensarlas bien. Y ahí tiene lo que puede hacer que la gente voltee hacia acá, porque no está mirando para acá. Esa es la verdad. Que la gente voltee hacia acá es que haya más respuesta con relación a los contenidos, al mensaje. Nosotros, como te digo, hacemos este foro sobre las primarias, la experiencia. Tenemos otro que viene ahora, que es la primaria vista de la sociedad civil, con gente de las organizaciones sociales diciendo lo que piensa. Y finalmente haremos una con los actores políticos. Pero en estos foros en el que hicimos y en el que haremos con la sociedad civil, los actores políticos han estado, pero como público, escuchando. Ah, qué bueno. Escuchando. Y actores políticos muy variados. En el foro que hicimos con el chileno, el colombiano y que yo estaba, al que te referiste, allí estaba gente de la plataforma en sus distintos partidos. Estaban además representantes del MAS, estaba Henry Falcón, estaba Fuerza Vecinal. Había una representación muy variada y varios de los partidos del mundo de la plataforma. Y decimos que, bueno, precisamente por eso, porque uno siente que hay una desconexión entre el mundo político y pero es que es muy evidente. Real. Es muy evidente. Sí. Es muy evidente y porque hay un gran contraste, María Isabel, a mí me llama la atención muchísimo eso. Normalmente... Vamos a hacer algo. Sí, vamos. Háblame del contraste que me ibas a conversar luego Después contrastemos los mensajes. Sí, por favor. Luego de esta breve pausa ya venimos con más. Y además, te voy a preguntar, te dejo ahí la pregunta para que la piense. ¿Por qué primaria y no consenso? Okay, ya venimos. Ya. 7:19, continuamos conversando de manera muy grata con Ramón Guillermo Aveledo. Ramón Guillermo, hemos hablado, dejamos pendiente el tema de los contrastes y yo te dejé pendiente la otra metodología que algunos han planteado para resolver el tema de los candidatos a la oposición, como puede ser la conversación, el ponerse de acuerdo. Pero bueno, hablemos de los contrastes, que te corté precisamente esa idea. No, pero es que, vale, y vamos a ese otro, ¿no? Porque fíjate tú, a mí me llama la atención, decíamos, el contraste que hay entre lo que la gente habla en la calle todos los días, los problemas de la gasolina, que aunque estén atenuados, no ocurre así en las regiones, los problemas del agua, de la luz, de la seguridad, los problemas económicos, sobre todo una cosa que es que esta leve mejoría en la proporción de una economía que es la quinta parte de lo que era, entonces claro, se nota, se siente. Llovió en el pedacito y entonces se nota que como más verde todo, ¿no? Pero es un espejismo. En todo caso, lo que sí es un hecho es que ha ahondado mucho las brechas sociales, es decir, las diferencias, las desigualdades se han acentuado muchísimo, sobre todo a futuro, porque en la educación y en la salud esas desigualdades van a tener un rastro que se vea más adelante. Es decir, lo que el país había avanzado en materia de permeabilidad social, de igualdad, de posibilidades de ascenso, eso va a disminuir porque la educación pública hasta la universidad está en una situación muy, muy precaria, crecientemente precaria, y porque la salud, todo lo que se había cubierto con
las pólizas de seguro para los trabajadores públicos, y tal, eso, bueno, esos seguros no existen, entonces, o existen muy poco. Entonces, la posibilidad de curarse, atender una enfermedad, también es una diferencia social muy grande. Y eso, en el largo plazo, es malo. Susana Rafari ha hablado del tema de la alimentación con tanto detalle que no hace falta. Entonces, esas son cosas, esas preocupaciones, que son preocupaciones reales, verdaderas, de la vida de carne y hueso. Sin embargo, a mí me llama la atención que no existen en el debate político, no están en la agenda pública. Sí. Ni el gobierno habla de eso, ni la oposición habla de eso. Y eso es una serísima carencia, sinceramente. Lo digo, y no lo digo imparcialmente, porque yo no soy imparcial. Por supuesto que a mí me importa más cuando falta del lado con el que simpatizo. Pero es un hecho real. Vamos al otro asunto que tú planteaste. Mira, esa es una opción. Y yo creo que el consenso es una posibilidad que se construye por el camino, porque ¿qué va pasando? De todos esos nombres que uno ha oído mencionar, eso va a ir sintetizándose. ¿Por qué vía? Por la vía de conversaciones y por la vía... Y entonces seguramente se va reduciendo... O sea, que no van a ser tantos lo que al final Estoy seguro porque siempre es así. Yo en estos días vi, porque el libro que hicimos nosotros sobre la unidad de experiencia de esperanza, y me acuerdo, y la foto que están todos los que eran precandidatos y precandidatas en ese momento. Y me doy cuenta de cómo se redujo al final. Entonces, y al final, y fíjate tú que en la primaria, la concentración de la votación fue en 2 candidatos. Y los otros 3 candidatos sumaron entre los 3, creo que el 4%, 4 y pico por ciento. O sea, que explica la economía del voto. Al final ocurre así. Pero lo que voy, el consenso, que es una cosa, una posibilidad siempre también, pero es entre quiénes, porque aquí eso es muy importante. ¿Cuáles son los actores del consenso? Porque si los partidos están como están, tan chiquiticos, un consenso entre los partidos, claro, parece que no daría mucho resultado. Y puede dejar también heridas, ¿no? No, porque además, es decir, pues, nos entendemos tú y yo y el técnico y decidimos este es o esta es. Bueno, y a cuenta que pues. Entonces, la verdad es que cuando hay tanta fragmentación política, el consenso tiene la dificultad de que no hay autoridad para lograrlo. Es decir, un ejemplo que se pone mucho es el chileno. Yo vi un programa reciente de la semana pasada, en el programa tuyo, un argumento muy bien dado al respecto por una joven dirigente político que es muy articulada, que me gusta mucho cómo habla. Pero fíjate tú, en el caso chileno, ¿qué pasaba? Evidentemente había un liderazgo que fue capaz de ponerse de acuerdo, pero que además tenía autoridad. Había demostrado esa autoridad en el plebiscito. Ahora, del no. No existe un riesgo de que si hay esta desconexión de la cual hemos conversado, la gente no participe, sí, y claro, la oposición quede más en evidencia de su pequeñez. Pero es un desafío. Si ese riesgo ocurre y no es capaz la oposición de afrontarlo, tampoco va a tener éxito el 24. Es decir, el camino al 24 es un camino que hay que construir y un camino hacia el cual se parte con un pasivo. No se parte de cero, nuevo de paquete, como diría don Francisco, sino que se parte con un pasivo porque hay una frustración. Entonces, eso hay que trabajarlo, evidentemente. Y no va tarde la oposición ya de cara al 24. Tú sabes que el tiempo es el único recurso natural verdaderamente no renovable. Tiempo que se perdió, se perdió. Ahora, el asunto es no perder más tiempo, porque la otra cosa es, si tenemos una situación de debilidad en la oposición y de desconexión, y entonces la situación es, bueno, no hacemos nada, nos cruzamos de brazos y ya está. Y sigue esto, ¿cómo va? Que además, yo no soy de la creencia supersticiosa de que esto cambia solo. No. En ninguna parte cambia solo. Hay factores que inciden en que haya cambios, pero en realidad los cambios se producen porque hay actos de la voluntad, porque hay estrategias, porque hay acciones. ¿Y tú las observas actualmente? Mira, yo creo que son como esas corrientes, digamos,
subterráneas, ¿no? Que se van moviendo. Y, y yo creo que hay reacciones interesantes en la sociedad. A mí, por ejemplo, me parece que este documento de Fede Cámaras, que es además un hito en un camino que vienen trajinando, que no es que apareció de pronto el documento, sino que vienen trabajando desde hace varios presidentes de Fede Cámaras y varios equipos que vienen trabajando en eso. Caramba, pensemos en el futuro. Eso me parece a mí que es una cosa muy positiva. Yo veo en algunos estados del país, porque con los cursos para los concejales y los alcaldes, los concejales y los legisladores que damos nosotros en el instituto, unos cursos de formación, han dado en muchas partes, en ese trabajo del instituto. Y veo como un espíritu interesante, distinto, constructivo. En algunos lugares, como en el sur, ya he visto como ilusión. La gente, oye, caramba, esto va a cambiar. Y se nota otro ambiente. Y nosotros invitamos a los cursos a gente de todos los actores opositores. Van los concejales elegidos en todas las plataformas. Los invitamos a todos. Y allí, primero, asiste con una gran disciplina, con gran interés, mucha gente joven, mucha gente nueva, que son concejales por primera vez y que quieren saber qué es lo que tienen que hacer. Llegaron allí, bueno, con pura ilusión, pero sin mucho conocimiento. Pero además, allí abajo, en las regiones, en los municipios, no se ven planteadas esas diferencias que fueron tan marcadas en el nivel nacional. Y entonces eso que uno dice, de pueblo chiquito, infierno grande, que se decía siempre antes, pues parece que no. Yo en Mérida, por ejemplo, donde hemos hecho 2 cursos, uno en el Vigía y uno en la ciudad de Mérida, para concejales y legisladores, que es un estado donde perdimos la gobernación por la desunión. Y sin embargo estaban los concejales de todos, de la Alianza y de la MUD y de Fuerza Vecinal. En Lara lo mismo. En Lara inclusive había los concejales de Falcón, los concejales de la MUD, bueno, y los de Fuerza Vecinal, que son en Sanave, ellos sacaron Andrés Roy Blanco, tiene la mayoría en la Cámara y el alcalde. Bueno, también. Lo cierto es que ahí abajo no se nota tanto esa... Hay como una sensación de que, oye, si no nos unimos... Si tú tuvieras que darle en 20 segundos un mensaje a la oposición de cara a las primarias, ¿qué les diría? 20 segundos. Que la primaria sirva para la unidad. ¿Y cómo sirven para la unidad? 1, unificando la estrategia. 2, unificando el mensaje de conexión con la gente. Y entonces, 3, escogiendo nuestros candidatos de una manera democrática. Muchísimas gracias, Ramón Guillermo, No, por haber muchas estado gracias aquí. a ti. Siempre muy grato conversar contigo. Y contigo. Amigos, breve pausa, venimos con más aquí en A Tiempo.